Yo le puse a este tema confrontaciones generacionales. La palabra generación en la Biblia aparece con medidas. Por ejemplo, habían generaciones que tardaban 40 años. 40 años. Otra medida que la palabra del Señor nos habla de generación era entre 70 y 80 años. Pero bajo la letra, el Señor dejó otra medida. Y esta otra medida era sin número. Cuando hablamos de generación, una generación va y otra generación viene. Esto significa que usted y yo pertenecemos a una generación. Pero cuando la palabra del Señor nos habla de generaciones, lo que nos está diciendo es de que alguien estableció un sello o una moda. Esa generación produce un género de vida, produce una formación, se forma, se agarra molde. Entonces lo que la generación hace es, o lo que el ser humano hace, es que retiene una conducta, y se hace una filiación. Se afilia a, se forma de acuerdo a. Entonces, una persona que logra establecer un diseño, una moda, lo que hace es que le abre puertas a una generación. Entonces, todo el que repite eso que esa persona hace, puede ser una persona de mucha influencia, una persona política, puede ser un artista que, así como establecen las modas, también establecen generaciones. De eso es lo que yo le quiero ministrar. Entonces, el ser humano tiene que decidir a qué generación quiere pertenecer. Si ya entendimos que la generación tiene que ver con edades, tiene que ver con fechas, pero tiene que ver con un estilo de vida, entonces vamos a comprender este versículo. Jueces capítulo 2 versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, pero después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni las obras que Él había hecho por Israel. Entonces, una generación que conocía a Dios y que había participado de milagros, dejó de existir. Y aparece una nueva generación que no conocía al Señor. Y entonces se dividió el asunto. Mire este pasaje, Jueces 2:10. Esta es la generación de Josué, la generación que vio milagros, la generación, hermano amado, que cruzó el Jordán. Esta es la generación de Josué. Pero cuando Josué muere, usted lee anterior a eso, Josué murió. Y cuando Josué muere, se acaba también su generación, la generación de los conquistadores. Y eso no era malo. Pero como ya habían entrado a Canaán, ellos ya se les fue ese rollo de conquistar. Y de ahí es que les brotaron problemas, porque hicieron convenios. Ellos no terminaron de conquistar lo que Josué había comenzado. Ellos no lo terminaron, porque era una generación que no conocía al Señor, no lo conocía en el altar, no lo conocía de culto. Esta gente ya no danzaba, esta gente ya no aplaudía, esta gente ya no se regocijaba cuando aparecía el arca de la presencia. La generación de Josué sí, porque iba conquista tras conquista. La generación de Josué fue la que vio cómo los muros de Jericó se destruyeron, y no con bombas, sino que con shofares y grito de guerra se destruyeron los muros. Esa es la generación de Josué. Entonces, fíjese usted de que las generaciones brotaban de esa manera. Generaciones donde
venía una santidad y una integridad, un amor por buscar a Dios. Todo Israel, hermano. Esdras logró que en un culto 42,000 personas se pusieran en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Porque con Esdras brotó una generación de restauración. Oh, hermano, la restauración era poderosa. Se pusieron en un mismo acuerdo, reconstruyeron. Nehemías reconstruyó todo lo material y Esdras reconstruyó todo lo espiritual. Fue algo glorioso, pero fue una generación. Pero después de eso, otra vez aparece, porque la Biblia dice: generaciones vienen y generaciones van. Ahora, ¿en qué generación estamos nosotros? Entonces ahora resulta que a ti y a mí nos toca que elegir a qué generación pertenecer. ¿Qué molde vas a aceptar? ¿Por dónde te vas a ir? Es una decisión tuya. Por eso el Señor dice: no os amoldéis a este mundo. O sea, no se amolden a la generación actual.